Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Bueno, en nuestra segunda clase sobre los argumentos de la autenticidad de la sunna del profeta Muhammad sallallahu pues hemos visto algunas aleyas, solo algunas, ¿no? Como siempre digo que esas clases son cortas, pero quien quiere profundizarse, yo le estoy orientando, ¿no? Y él puede, digamos, buscar e investigar más sobre esto. Yo le doy el material, pero quien quiere profundizarse más, pues tiene todas las herramientas, inshallah. Entonces hemos visto aleyas del Corán que hablan de que, el profeta Muhammad sallam tiene una revelación o tiene una ley diferente o aparte, mejor dicho, aparte del Corán. No es diferente que es la ley del Corán es diferente de la ley de la Sunna, no, es la misma, ¿no? Pero es aparte, sí. El Corán es palabra completamente de Allah. Y la Sunna del profeta Muhammad sallam, que son los hadices, son palabras, digamos, hay revelaciones de Allah, pero no es en forma del Corán, sino en forma de la Sunna, o sea, que fueron dichas, esa relación fueron que el ángel Gabriel le transmitió al profeta Muhammad, y entonces el profeta Muhammad dijo con sus palabras, dijo con sus propias palabras, ¿no? No es como el Corán que fue revelado, o sea, tal cual, ¿no? Tal cual, y el profeta Muhammad sallam lo transmitió tal cual, ¿ya? Y aparte también el profeta Muhammad sallam, habló habló de varios asuntos, ¿no? Pero que no forman parte de la revelación de la Sunna, no son revelación, ¿ya? Como por ejemplo el tema de asuntos mundanos, ¿no? Como veremos inshallah en las próximas clases. Entonces, tengo aquí unas dos aleyas con las que voy a comenzar la clase de hoy y luego sigamos viendo los argumentos, inshallah. Pues Allah dice en el Corán, claramente Allah dice al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, en el Corán le dice: si el profeta hubiera atribuido algo falsamente a mi mensaje, es decir, al Corán, lo habría apresado severamente, luego le habría cortado la arteria vital y nadie habría podido impedirlo. Allah en esta alea pues amenaza al profeta Muhammad sallam y le deja muy claro, por si alguna vez desea o por si atribuye algo falsamente al Corán, pues ya sabe cuál es el castigo. Pero el profeta Muhammad sallam nunca lo hizo, sino Allah lo hizo, dijo esto para aclarar a la gente que es un mensajero de Allah que no puede mentir, y en el caso de que si les miente, pues tendrá ese castigo, ¿no? Y en otra ley dice: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. الآية. Allah dice en el capítulo 9 de el arrepentimiento, alaya 29, dice: luchen contra quienes no creen en Allah ni en el día del juicio, no respetan lo que Allah y su mensajero han vedado, han prohibido, y no siguen la verdadera religión del Islam de entre aquellos, etc. Pues aquí claramente Allah dice, pues, aquellos que no respeten lo que Allah y su mensajero. Entonces aquí, lo que Allah y su mensajero han prohibido. Entonces aquí vemos dos leyes. Allah ha prohibido una cosa y también el profeta Muhammad sallam ha prohibido otra cosa.
¿no? Es decir, aquí entendemos, o sea, si el profeta Muhammad no tenía la sunna o no tenía palabras propias suyas que son los hadices, pues Allah diría aquí aquellos que no respetan lo que Allah ha prohibido. Y no diría lo que Allah y su mensajero han prohibido o han vedado. Está claramente que Allah distingue entre lo que es la ley de Allah y lo que es la palabra de Allah y la palabra del profeta Muhammad, que es también una revelación, como ya hemos visto en la clase anterior. Muy bien, entonces ahora ya terminamos con las leyes del Corán que hablan de la autenticidad de la sunna y que sí existe palabra de Allah y palabra también del profeta, y las palabras del profeta que tienen que ver con la religión, pues son también una revelación de Allah, que igual el ángel Gabriel le ha transmitido a él tal y como le transmitió el Corán. Ahora, como ya hemos dicho el otro día, a la hora de leer el Corán, como les dije, ahora supuestamente estoy hablando con gente que ya está o que ha leído el Corán, ¿no? O que ya está leyendo el Corán. Cuando llegamos pues en el Corán hay varias leyes que hablan de la oración. Establezca la oración, realice la oración. Aquellos que rezan, aquellos, ¿no? Y paguen el zakat. Pues cuando vemos esto, a ver, uno se pregunta, vamos a nos imaginamos que no existe la sunna, ¿ya? No existe la sunna, ¿ya? Vamos a imaginar esto. Y solo existe el Corán, y cada uno pues lo va a leer, ¿no? Lo estamos leyendo el Corán y leemos en varias leyes que Allah nos ordena hacer la oración, como ya dijimos antes. A ver, ¿cómo hacemos esta oración que Allah nos ordena? Vamos a leer todo el Corán, no vamos a encontrar cómo rezamos. Detalladamente no vamos a encontrar cómo rezamos. Solo Allah menciona el tema de la inclinación y el tema de la postración. El ruku' y el sujud. Nada más. Aquellos que se inclinan y se postran, nada más. Pero no nos dice, no nos enseña, o no dice en el Corán, no habla de lo que leemos, ¿no? O sea, cómo comenzamos la oración, con qué comenzamos, ¿no? O sea, no dice en el Corán el hecho de pararse, o sea, cuando comenzamos decimos Allahu Akbar, ¿ya? Y leemos suras al-Fatiha, y leemos otra sura, y luego Allahu Akbar, hacemos el ruku', la inclinación, y luego nos levantamos, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, y luego hacemos el sujud, Allahu Akbar. El Corán no nos dice qué decimos o qué tendríamos que decir durante el ruku', que es Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. No nos dice qué decimos cuando nos levantamos de ruku', Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. No nos dice qué tendríamos que decir durante la postración, el sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. No nos dice esto. Pero ¿dónde nos dice? Eso lo encontramos en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: "Sallu kama ra'aytumuni usalli". Recen como me habían visto rezado. Como me habían visto rezado. Y los compañeros, los narradores, pues transmitieron la forma, de rezo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la forma en que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezaba, ¿no? Transmitieron a todos los musulmanes, pues, y estos hadices están registrados, como veremos inshallah en la próxima clase, están registrados en el libro de Al-Bukhari, de Muslim y de otros libros de grandes sabios que, pues, especialistas en la ciencia del hadith o de la tradición profética, que pues veremos las condiciones, los narradores y cómo transmitieron todo esto, ¿ya? Entonces, en estos libros los encontramos. ¿Ya? Entonces, esto es sobre la oración. Y no nos dice cómo hacer el tahiyyat, etc. Ahora, también otra cosa. Ustedes y yo sabemos todos que hay musulmanes que pues tienen alguna discapacidad
o que hay personas mayores que son musulmanas, pero no pueden rezar como normalmente hacemos. No puede rezar. No puede rezar parados, no puede rezar, digamos, cómo rezan o cómo tendrían que rezar la gente que tiene una discapacidad. Pues en el Corán sí hay una ley que habla pero el significado es genérico, que es فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah no nos pide, digamos, más de lo que tenemos, más de nuestras posibilidades, ¿no? Pero esta es genérica, o sea, nadie puede entender esto. Solo los grandes sabios. Pero lo que está bien claro es el profeta. En la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontramos que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice, pues reza parado, si no puedes sentado, si no puedes echado, ¿no? Entonces mira, o sea, cada uno reza según la posibilidad. Si uno no puede, si uno no tiene, por ejemplo, no tiene un pie, o no puede pararse porque le duele mucho la rodilla, entonces, ¿cómo haría? Entonces aquí el profeta Muhammad sallam nos aclara, o sea, cómo tendría que hacer. Entonces está claro, o sea, no es que puede tener una otra interpretación, como la ley que acabo de mencionar hace un rato. Si no, está bien claro el hadith de que si no puedes rezar parado, reza sentado. Si no puedes rezar tampoco sentado, porque hay gente que, por ejemplo, tiene una operación en la columna vertebral y no puede sentarse, no puede, o sea, así, ¿no? Sentarse así, sino tiene que echarse. Tiene que estar en la cama, por ejemplo, por un mes. Y sabemos que el rezo en el Islam, o sea, nadie tiene excusa de rezo. Nadie. Sea estando enfermo o estando, digamos, sano. Entonces, ¿cómo haría esta persona que está echado durante un mes o durante las 24 horas? Pues reza echado. ¿Cómo? Según la posibilidad. Si puede, por ejemplo, levantar un poco el cuello, ¿no? Así, Allahu Akbar, en el ruku', ¿no? Y luego también, Sami Allahu liman hamida, con la cabeza nomás. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, ¿no? Como forma de sujud, es tratar de hacerlo según la posibilidad. Si no, es solo con los ojos. Si no puedes tampoco con los ojos, es con tu mente. Con tu mente. ¿Ya? Entonces, alhamdulillah, el Islam, o sea, como Allah dice en el Corán, pues Allah quiere facilitarles la religión y no dificultarles la religión. ¿Ya? Entonces, hay mucho, o sea, podemos hablar sobre rezo, sobre, digamos, casos de rezo durante mucho tiempo, pero tenemos que ser, digamos, cortos. El tema del zakat también, que siempre va vinculada con el rezo. Siempre vemos que Allah, cuando leemos el Corán, nos dice, hagan la oración y paguen el zakat, el azaque, que es la caridad anual obligatoria. ¿Ya? Está bien, Allah nos habla así, por ejemplo, que en algunas aleyas de que tendríamos que pagar el zakat, ¿no? Y también nos habla de algunos tipos del zakat, o sea, que uno debe dar, porque el zakat no es solo del dinero, sino también de la cosecha, ¿no? Sino también de la cosecha. Y no solo de la cosecha, sino también de los ganados. ¿Ya? Hay un montón de, las categorías o los tipos de zakat son varios. Así que en el Corán solo encontramos algunos tipos del zakat o algunos tipos de negocios que el musulmán debe dar el zakat por tener ese negocio. Pero hay varios negocios y que hoy en día, o sea, mucha gente tiene que no figuran en el Corán. Y que la gente sí gana plata, o sea, digamos, con esos negocios o con esos tipos de negocios que no están mencionados en el Corán. Por ejemplo, hay gente que, pues, por ejemplo, los que trabajan
los que cobran, digamos, su mensualidad, ¿no? Los que cobran su mensualidad, ¿cómo harían? O los que, por ejemplo, pues porque Allah no habla en el Corán, por ejemplo, aquellos que tienen un negocio de verduras o de frutas, o sea, las verduras y frutas normalmente no son no están claramente mencionados en el Corán, sino, o sea, en la Sunna podemos saber y conocer los tipos del zakat que uno tiene que dar, ¿ya? También, y bueno, también en la Sunna, por ejemplo, hay temas que no figuran en la Sunna. Por eso también, como veremos inshallah después, que el profeta, que en el Corán y en la Sunna del profeta Muhammad sallam encontramos que Allah y su mensajero, o sea, nos dejaron bien claro que los sabios también opinan ante casos o ante asuntos que no están en el Corán ni están en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por ejemplo, las drogas, ¿no? O sea, no encontramos una ley en el Corán donde Allah nos dice que las drogas están prohibidas. No encontramos tampoco un hadith en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciéndonos que las drogas están prohibidas, ¿no? O la marihuana o lo que sea. O, bueno, es un ejemplo, hay varios ejemplos. Entonces aquí los sabios que tienen conocimiento del Corán y de la Sunna del profeta, y el conocimiento del Corán y la Sunna es un conocimiento muy amplio, no se puede alcanzar en 10 años, sino en más. Tal vez uno o sea, le tendría que dar la vida para poder estudiar todo el Islam. El conocimiento del Islam es muy profundo, es muy amplio. Por eso no encontramos un sabio que sabe de todo, no. Encontramos un sabio que es especialista en el Corán, es decir, en la interpretación del Corán o en la exégesis del Corán, se dice en la exégesis. Encontramos un sabio que es especializado o especialista en la ciencia del hadith, de los hadiths del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encontramos un sabio que es especialista, por ejemplo, en la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O sea, nadie puede tener, o sea, todos esos conocimientos. Es muy difícil, casi imposible, ¿ya? Entonces, por eso, o sea, los sabios, ¿no? Que son y que se consideran la tercera fuente del Islam. El Islam ahora tiene 3 fuentes. Hemos visto antes y seguimos viendo. La primera fuente es la palabra de Allah, el Corán. La segunda fuente que estamos viendo es los hadices del profeta Muhammad auténticos, ¿ya? Y la tercera fuente que veremos también, inshallah, es, la opinión de los sabios musulmanes o los juicios o el juicio de los sabios musulmanes. Entonces, por eso, entonces como ya hemos visto, que el zakat también no está completamente detallada en el Corán. También una ley, y con eso creo que vamos a terminar. Allah dice en el Corán: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allah dice en el Corán, en el mensajero hay un bello ejemplo para seguir. En el mensajero tienen un bello ejemplo para seguir. Entonces está bien. Supongamos otra vez que no existe la Sunna, solo existe el Corán. Vamos a estar leyendo en todo el Corán, no vamos a encontrar cuál es el ejemplo o cuál es el modo o el comportamiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sea, del cual Allah nos dice que es el mejor ejemplo para seguir o que es el bello ejemplo para seguir. No encontramos.
No encontramos en el Corán el comportamiento del profeta Muhammad sallam como esposo, o como padre, o como líder, o sea, ante las dificultades, ante, por ejemplo, o sea, cuando en cuanto a la, ¿cómo se llama? A la generosidad del profeta Muhammad sallam, cómo era generoso, cómo era su comportamiento con los negligentes, con los ignorantes, con sus enemigos. Encontramos solo pocas aleyas, pero que no dejan muy claro, no dejan claro o sea, no nos dan una imagen clara, o sea, no nos dan una imagen clara y una visión clara sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino encontramos eso en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En el Corán tampoco, no está, o sea, no está la fecha del nacimiento del profeta Muhammad, no está el lugar donde nació el profeta Muhammad, donde falleció, cuántos hijos tiene, cuántas esposas tenía, o sea, leyendo el Corán no podemos conocer al profeta Muhammad sallam solo en algunos aspectos, nada más. Pero entonces, por ejemplo, el libro que les dejé hace algunos días, por ejemplo el Néctar Sellado, pues, ¿cómo nos llegó toda la biografía del profeta Muhammad sallam? Es a través de la sunna de algunos hadices y también de hadices de los compañeros del profeta Muhammad sallam, que nos describieron cómo era el profeta Muhammad sallam, primero en su figura y también, o sea, nos describieron completamente al profeta Muhammad sallam. Cómo era su rostro, cómo era su cabello, cómo era su barba, cómo era su talla, cómo era su cuerpo, cómo era su comportamiento con sus hijos, con los compañeros, con sus empleados, con sus esposas, con sus hijos, con la gente, o sea, cómo falleció, o sea, cómo era su comportamiento cuando se enfermaba, cuando, digamos, ayunaba el mes de Ramadán. Muchos temas que ellos nos transmitieron para conocer así al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, entonces, bueno, estos son solamente algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Corán, a ver, ¿cómo nos casamos? ¿Cómo es el divorcio? No está bien claro, sí, hay algunas aleyas, pero no dejan, no lo dejan muy claro. No lo dejan muy claro. Sí, por ejemplo, o sea, ¿cómo sabemos en el Corán? O sea, el Corán no nos dice la edad en que uno tiene que comenzar el rezo, o tiene que comenzar a pagar el zakat, o tiene que comenzar a ayunar el mes de Ramadán. ¿Es desde bebé? ¿O desde los 2 años, los 3 años, los 4, los 10 años, los 20, los 30? No nos dice en el Corán. Sino eso lo encontramos en la sunna del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Entonces, la verdad, quería digamos, pasar a hablar de los milagros de los hadices del profeta Muhammad sallam, que indican que también son una revelación, pero el tiempo no nos permite, ¿no? Porque la clase siempre la hago corta. Entonces eso inshallah lo veremos el próximo lunes, y el próximo miércoles hablaremos de qué es un hadith, cuáles son los tipos del hadith, cómo digamos nos llegaron los hadithes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todo eso inshallah lo veremos la próxima semana. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que siempre nos ayude para aprender más y más sobre nuestra religión y sobre nuestro profeta, nuestro amado profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Recuerden que mañana es la conmemoración del nacimiento de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así que recordemos no solo a él, o sea, el día de mañana, sino todos los días. O sea, él debe estar con nosotros todos los días. Estar con nosotros, es decir, su comportamiento, sus enseñanzas,
sus recomendaciones para su nación y para todos los seres humanos, ¿no? Como ya estamos viendo cada vez más en las publicaciones de la página. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga entender más y más el Islam, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude para poner ese conocimiento en práctica y que nos perdone los pecados. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.